¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí iniciando con nuestro programa en vivo, en línea, Thunder Voice, Voz de Trueno, por parte de la página del Ministerio. Así que muchas gracias a todos aquellos, a toda la audiencia, mientras se van conectando, mientras se van sintonizando. Como siempre les mencionamos, estamos muy felices de poder estar aquí con ustedes nuevamente, iniciando la semana. Son las 18:22 de la tarde, así que muchísimas gracias por conectarse. Tenemos preparado parte de lo que vamos a impulsar, parte de lo que vamos a hablar en este tiempo, por medio de este programa, es dar una perspectiva, crear una mesa de debate, donde podamos hablar no solamente de opiniones, sino también desde una perspectiva del cielo. Dice que nosotros tenemos que hacer un acuerdo, ¿no?, entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que venimos a impulsarte a ti el día de hoy que nos estás viendo, seas joven, seas niño, seas adulto. Así que te impulsamos a que puedas estar conectándote con nosotros. Esto es Thunder Voice, Voz de Trueno, así que quiero darles la bienvenida el día de hoy. Vamos a estar trabajando junto con un equipo, el cual bendigo, el cual estoy muy agradecida de poder estar con ellos. Creemos firmemente que Dios ha puesto en el corazón el día de hoy lo que vamos a hablar y eso va a traer un impacto a tu vida. Así que ve dejando comentarios, deja tus comentarios, tu perspectiva, preguntas, para que puedas estar compartiendo con nosotros, para que podamos estar en comunicación. Así que ahí desde tu casa te invito también que puedas darle un fuerte aplauso a la líder Analía Brasesco. Líder, muchísimas gracias. Hola líder, hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bueno, muy contenta de estar hoy aquí en este lugar, bendecida. Así que bueno, a todos los invitamos a que nos estén siguiendo ahí para que puedan recibir de este programa que va a ser de mucha bendición para todos. Así que muy contenta, líder, de estar aquí en este lugar. Expectamos de que todo lo que se pueda estar hablando y impartiendo a través del programa sea de mucha transformación, mucho impacto para cada uno de ustedes. Amén. Así que bueno, ahí donde estés, en tu casa, puedas estar ahí apoyando, poniendo me gusta, me encanta a nuestro programa Thunder Voice y puedas también compartir en grupo para que podamos juntos seguir expandiendo el reino de Dios, para que este mensaje llegue a muchos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias, líder. Muchísimas gracias. Y también damos un fuerte aplauso y queremos invitarlos, ¿no?, para que otro invitado especial que tenemos el día de hoy, así como es la líder Analía Brasesco, también con ustedes está aquí el pastor Carlos Hernández. Bienvenidos, estamos muy contentos por arrancar nuestra transmisión. De verdad que una vez más estamos aquí expectantes de todo lo que está sucediendo a través de Thunder Voice, Voz de Trueno. Doy gracias a todo el equipo, pero primeramente también a Dios, al Espíritu Santo, que sabemos que el día de hoy vamos a poder afinar áreas y aspectos respecto de todo lo que el Señor está hablando para este tiempo, para con nosotros. Así que desde ya, muchas gracias por sintonizarnos, espero que se vayan conectando y agradezco a este maravilloso equipo con el que hemos estado trabajando desde ya hace un tiempo y además también a todo el equipo que está con nosotros. Mandamos un saludo a Fabián Orqueda, a Matías Gutiérrez, que están ejerciendo labores también de trabajo, con los cuales se han visto obligados en esta cuarentena a seguir en actividades por pertenecer al rubro del área del área comercial, del área de alimentos. Así que bueno, pues desde ya les mandamos un saludo a todos los que se van conectando: Rosa Farias, Barbie Vilán, ahí la familia Soruco, también a María Velázquez, un saludo a Pilar Vázquez, gracias porque están con nosotros ahí siguiéndonos. Déjenos sus comentarios, escríbanos. De verdad le pedimos a todos los que ya se han ido conectando que quisiéramos ver, ya ahorita nos van a pasar en pantalla cuántas conexiones ya llevamos. Estamos arrancando nuestra emisión, ya llevamos cerca de 38 conexiones, así que siga y permanezca con nosotros. Le pedimos que nos deje sus comentarios, saludos, todo nos ayuda para seguir mejorando nuestro programa y nuestra transmisión, así que desde ya siéntanse bienvenidos. Así es, pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y también, como mencionaba nuestro pastor, queremos de que tú desde ese lugar
puedas distinguir, ¿no?, que Dios ha preparado este tiempo, ¿no? No solamente para nosotros estar aquí, bueno, disfrutar, ¿no?, de poder estar los unos con los otros, aún con el equipo de trabajo, detrás de cámaras también hay una preparación, pero de que tú puedas distinguir lo que Dios ha preparado, ¿no?, para ti desde tu lugar. Tú puedes el día de hoy estar viendo, atravesando una circunstancia, ¿no?, pero lo que Dios ha preparado, que tú puedas cambiar tu perspectiva y ver lo que Dios está hablando el día de hoy, lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha preparado para ti. Y eso es poder distinguirlo. Y no estamos hablando de un conformismo, sino que tú puedas tener agradecimiento y contentamiento en tu corazón, ¿no?, de todo lo que Dios está haciendo en tu vida, de aún si estás atravesando una crisis, de que tú puedas gozarte, que tú puedas alegrarte, porque es distinguir y tener la perspectiva de Dios. Y eso es lo que este programa Thunder Voice, Voz de Trueno, es lo que impulsa, ¿no? Es lo que impulsa, que haya un acuerdo entre el cielo y la tierra, que haya un acuerdo entre los hombres, justamente como hace un tiempo nos hablaba nuestro pastor, de que no haya barreras, ¿no?, de que no haya barreras. Y es lo que queremos traer el día de hoy, ¿no?, que tú puedas estar ahí en tu casa sintonizándote y aprender a crear una atmósfera correcta, aprender también a atraer, ¿no?, por parte de lo que tú hablas, por parte de lo que tú declaras, que sea lo correcto, ¿no?, que genere una atmósfera correcta para que tú puedas vivir en paz, para que tú puedas vivir en mansedumbre, para que tú puedas tener paciencia, para que sobre todas las cosas tengas la perspectiva de Dios. Líder. Sí, muy importante lo que decía el líder, porque es súper importante, ¿no?, que podamos nosotros ahora tener una misma visión, una misma perspectiva, tratar de buscar en este tiempo la confianza, empezar a trabajar en esas áreas, ¿no?, donde todavía nos vemos vulnerables. Yo creo que este es un tiempo muy preciso donde cada uno puede escudriñar internamente y empezar a trabajar en esas áreas donde quizás las hemos dejado pendientes todavía, no hemos sido bien sabios, correctos, ¿no?, a la hora de empezar a trabajar en esas áreas personales. Y yo creo que atravesar este tiempo va a ser muy bueno, muy satisfactorio para todos, porque creo que va a ser un tiempo donde al salir de todo esto nos vamos a ver crecidos y logrando metas que hoy el Señor el Espíritu Santo pueda estar poniendo en tu corazón, pueda estar incomodándote, que hayas dejado algo pendiente ahí. Es importante ir de nuevo a ese punto, ¿no? No olvidarnos de que saliendo de todo proceso, de todo desierto, es ahí donde el Señor nos bendice, pero para recibir esa bendición es muy importante poder sostenerla. Y yo creo que ese proceso, ese desierto es lo que nos va a llevar a nosotros a forjar carácter, a afirmar nuestra identidad, y eso es lo que nos va a llevar a que podamos al terminar todo esto, poder sostener esas bendiciones, esas victorias que nosotros logramos por medio de este proceso. Exacto, ¿no? Y qué importante. Así que el día de hoy vamos a comenzar y vamos a hablar un tema. Una de las cosas que veo, ¿no?, y estuve viendo en este tiempo es, bueno, los programas de televisión también, como en algunos casos, no sé, de deportes, tienen que reinventarse, ¿no? Y a veces medito, ¿no?, todo lo que el Señor prepara para hablar, ¿no?, de que su voz no para de hablarnos a nosotros, que no es infinito. Y yo también te impulso a que tú puedas dejar comentarios, ¿no?, porque lo que estamos haciendo aquí en Thunder Voice es hacer una mesa de debate, hablar temas particulares, ¿no?, temas particulares que te lleven a que tus hábitos, a que tu diario vivir pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Y sin ir más, ¿no?, vamos a comenzar con lo que el Señor nos ha preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, sí nos pusimos de acuerdo, ¿no?, para poder transmitirlo, y se llama acerca de la victoria, ¿no?, victoria sobre el desierto. Entonces, vamos a ir haciendo una serie de preguntas.
¿no? También si tú quieres dejarnos preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo obtener una victoria, ¿no? ¿Por qué estoy atravesando por un desierto? Son cosas donde Dios va a hablar a tu vida y donde Dios va a hablar a tu corazón. Entonces, para ir comenzando, ¿no? Para ir comenzando con el tema. Te decía que es victoria sobre el desierto. A ver, primeramente tendríamos que entender, ¿no?, lo que es un desierto, ¿no?, y también lo que es obtener una victoria. Así que, Pastor, le doy la palabra. ¿Qué nos podría hablar acerca de qué es un desierto, ¿no?, para entrar en este tema, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva en esto? Primeramente tenemos que ver que hay dos causas por las cuales entramos a un desierto, ¿no? Una, podemos entrar porque vamos a ser equipados por Dios, vamos a ser procesados y sobre todas las cosas perfeccionados por Dios. Pero también, número dos, nosotros podemos entrar a un desierto por causa de una rebelión. La Biblia describe o especifica claramente que no necesariamente el desierto es un tiempo de dificultad, sino es un tiempo para poder responder con la autoridad y desde el lugar y la sabiduría, la prudencia y la paciencia hacia ciertas adversidades, ¿no? Claro. Podemos ver el caso de Jesucristo, que es llevado por el Espíritu una vez que Él es equipado por Dios, ¿no? Tenemos que entender que Él va al encuentro al Jordán con Juan el Bautista, y en el momento en el que Él es bautizado en las aguas, Él entra en un proceso de identificación. En ese momento, automáticamente, al salir de las aguas, se escucha que los cielos se abren y una voz desde los cielos confirma, trae una confirmación, una afirmación. Entonces tenemos que entender que un desierto particularmente puede darnos lugar a una afirmación o una confirmación de parte de Dios de quienes somos o tenemos que ser, ¿no? Por medio de un equipar. Vemos que en esa figura de Jesucristo hay un equipar del Padre, número uno, porque lo afirma como hijo. Él determina decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? En el cual podemos ver que hay un gozo, una sensación de gratitud, ¿no? De sentir descanso, ¿no? De sentir reposo, ¿no? Porque tenemos que entender que hay un descanso de Dios, ¿no? Hay un descanso porque en Él todo lo que Él opera es lo que se cumple. Él es soberano, ¿no? Entonces, entendidos desde eso, podemos ver que Él afirma algo, ¿no? Y podemos ver que se conectan cielo y tierra, podemos ver cómo hay una alineación transparente de todo lo que Dios puede tener desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? Desde ese lugar de gobierno único y exclusivo de Dios, ¿no? Desde su propia naturaleza. Y vemos cómo hay una alineación entre lo que la tierra Él puede ver en un diseño, plasmarlo en su deseo y en su voluntad, y ver cómo se alinea perfectamente. Entonces Él estipula, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Número dos, podemos ver cómo Él envía, ¿no? Y se ve la figura sobrenatural de cómo la descripción en ese momento de Mateo está describiendo, o de los libros en el Evangelio que narran precisamente esta posición, y vemos descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Y eso es una tipología muy importante donde podemos ver que viene un empoderamiento hacia la vida de Jesús, ¿no? Entonces dice la Biblia que recibe el bautismo del Espíritu Santo, del poder, del fuego, y en ese momento Él es trasladado por el mismo Espíritu al desierto, ¿no? Entonces, por una vez, por voluntad divina, ¿no? Otro ejemplo claro es cuando entra al desierto todo el pueblo de Israel por causa de la liberación, por causa de que está Dios también detrás de todo este plano, llevándolos o comisionándolos al desierto. Pero podemos ver a un Moisés entrando al desierto, pero no por causa de Dios, sino por causa de un delito, ¿no? Por causa de que él había causado un delito. ¿Cuál era ese delito? Bueno, una justicia propia, ¿no? Él estaba cansado, fastidiado de ver aspectos donde había injusticia, ¿no? Podemos ver que él ya venía de haber vivido en una etapa de un gobierno. Él inclusive colaboraba con ese gobierno, con el gobierno egipcio, en este caso Faraón. Había una familiaridad, había lazos emocionales,
pero él no estaba de acuerdo con la conducción del maltrato hacia la persona. Entonces se enoja y mata a un egipcio, y él cree que nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Cuando de repente pues, ya estaba en boca de todos. Sí. Y él, por causa de eso, de no comprender lo que él había ejecutado y toda esa situación de incomodidad, lo obligaron a salir huyendo, y su rebelión precisamente lo lleva al desierto, ¿no? Entonces, está de acuerdo a un salmo, dice que la rebelión es la consecuencia de habitar en tierra seca, ¿no? Entonces, ¿qué es un desierto? Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, el desierto sería entonces un lugar, ¿no? Sobrenaturalmente hablando, ¿no? Desde el mundo espiritual, donde somos trasladados para ser procesados por Dios, para ser equipados, entrenados, pulidos, pero además también puede ser un lugar de crisis, un lugar donde se presenta un problema, un lugar donde se presenta una dificultad o una adversidad para responder conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vemos que en ese desierto, regresando al caso de Jesús, vemos que en ese desierto, curiosamente, se encuentra con el mayor adversario de todos, ¿no? Entonces, la constitución era pues, demostrar, ¿no? La capacidad de respuesta, ¿no? Claro. No conforme a la voluntad, ¿no? O a los deseos del diablo, porque él plantea deseos. Por eso podemos ver en Mateo capítulo 4, donde él empieza a hablar de las tentaciones, ¿no? Y empieza a ver ese rasgo circunstancial, ¿no? Donde precisamente se le presentan 3 tentaciones a Jesús, ¿no? Pero cabe destacar algo muy importante, que cuando cierra las tentaciones, dice que le deja por un tiempo, ¿no? Entonces, notoriamente podemos distinguir que hay una actividad continua, pero esa actividad continua del enemigo no necesariamente es a través de desiertos, pero sí vemos que a través del Espíritu, él es llevado al desierto exclusivamente para vivir esa etapa, ¿no? Entonces, él vive esa condición de desierto. Entonces, si el Hijo de Dios, si el hombre más santo, el hombre más perfecto, el hombre que era más puro en su corazón, en todas las cosas, en el cual la misma Biblia describe que no se halló pecado, pues es llevado al desierto, ¿qué nos hace creer que nosotros no? Wow, qué impresionante, ¿no? Y bueno, entonces podríamos decir, ¿no? Que es, con la respuesta, ¿no? Que nos ha dado, ¿no? Desde esa perspectiva es la perspectiva de Dios, que es un lugar, ¿no? Y bueno, ahora yo medito, ¿no? También, bueno, líder, ahora te cedo el lugar, ¿no? Se podría decir que es un lugar, una circunstancia donde, bueno, punto número 1, como vemos en el caso de Jesús, fue llevado por el Espíritu, pero también puede ser a causa de la rebelión. Pero si vemos ahí en ese caso, podemos distinguir que es un lugar donde somos procesados por Dios, ¿no? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿todos estamos aptos a decir, uy, yo quiero pasar por un desierto, ¿no? O de decir, ay, bueno, Señor, yo quiero que me proceses, ¿no? No sé, líder, a ver, haciéndote esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos podés hablar acerca de todos en nuestro interior distinguimos, ¿no? O qué tipo de personas podemos distinguir? Bueno, en este caso vemos, ¿no? Como decía el pastor, a causa de la rebelión, pero todos en ese momento estamos aptos en nuestro corazón de decir, Señor, yo quiero pasar por un proceso, o directamente podríamos decir que tomamos como, por así decirlo, en vano, ¿no? Menospreciamos, sería la palabra, el proceso de Dios. ¿Por qué no estamos teniendo la perspectiva correcta? Claro, eso es muy importante, ¿no? En el momento que a nosotros nos toca entrar, ¿no? Yo creo que podemos tener ese tipo de mentalidad, como decía el pastor, y cabe mucho esto en cómo según una perspectiva, como decía el líder, ¿no? Porque yo creo que el pueblo de Israel, ¿no? Cuando caminó en el desierto, ellos sabían de que bueno, obviamente eso lo iba a llevar a un lugar, ¿no? Pero a la misma vez fueron ellos probados, ¿no? En su fe, en su identidad, y yo de verdad podía ver de que cómo ellos en un momento, en el mismo desierto, que es la misma crisis, ¿no? Ellos dejaron de ver a Dios, ¿no?
Entonces yo creo que va a importar mucho cómo vamos a entrar nosotros en el desierto. Podemos entrar sí de una manera y al final no haber pasado el proceso, ¿no? Quedarnos en medio del camino, ¿no? Entrar en un estancamiento, estacionarnos en un punto, en un lugar. Y eso de verdad es algo que nosotros tenemos que empezar a entender. Que si yo estoy en medio de un desierto, o yo me puedo estancar y quedarme ahí, o puedo salir, ¿no? Cuando uno no entiende realmente los procesos, uno primeramente entender de que un proceso siempre va ligado al propósito y al llamado, ¿no? El Señor siempre que nos va a llevar a nosotros a trabajar en nuestro propósito, nuestro llamado, obviamente que va a venir añadido eso un proceso, va a venir añadido eso un desierto, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero es importante entender que cuando nosotros estamos dentro de un desierto, de una crisis, de una circunstancia, tenemos que tener esa misma perspectiva que Dios, como decía el líder, porque yo creo que Dios no vea eso como algo valioso. Y es muy difícil entrar en esa mentalidad, porque de verdad yo creo que eso es un valor para Dios. Cada cosa que nosotros podamos pasar, nuestro caminar, y cada cosa que nosotros nos pueda suceder, ya sea, ¿no? Que imagínate cómo Jesús estuvo preparado para todo, ¿no? Por eso yo siempre digo, el Señor puede entender cada circunstancia, puede ponerse en el lugar de nosotros, porque realmente Él puede testificar de eso. Por eso yo siempre digo, ¿no? En el proceso, cuando uno lidia con problemas, lidia con circunstancias, con dolor, con traición y todo eso, ¿no? Por eso yo siempre digo, a veces uno puede decir, la vida no es justa, pero yo siempre digo, Dios de verdad que es un Dios de justicia. Wow. Eso es un Dios de justicia porque Él, todo lo que nosotros pasemos en nuestro caminar, en nuestro proceso, Él lo va a ver como valioso. Le va a dar tanto valor a eso que va a usar eso que nos marcó, que nos dolió, que nos hirió, para hacer algo sobrenatural en nuestra vida o en la vida de otra persona. Imagínate que nuestro mismo proceso, nuestra misma circunstancia nos va a llevar a obtener algo, a ganar algo. Y como Él es un Dios de justicia y es un Dios que le da valor a todo eso, de seguro de que el Señor obviamente va a usar, ¿no? cada proceso, cada crisis, cada circunstancia, va a usar cada una de esas cosas para obviamente nosotros conectarnos con nuestro propósito, con nuestro llamado, y también para servir, ¿no? Y también para ser de testimonio, ¿no? Para otras personas, ¿no? Así que yo creo que es importante que nosotros le empecemos a dar valor a cada situación, a cada circunstancia, y qué nosotros estamos obteniendo de eso, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que, y ahí también añadiendo, algo muy importante que podemos ver o destacar de todo eso es que una de las cosas más valiosas de Dios, como decía Analía, ¿qué es lo que Dios ve como de valioso para meternos a un desierto? Claro. Es que definitivamente se va a identificar, ¿no? O se va a poder ver, mostrar o diferenciar, ¿no? De qué estamos hechos internamente, ¿no? ¿Cuál es la materia o la sustancia que nos sostiene, ¿no? Y mientras escuchaba de Ana hablar esto, recordaba el pasaje de los 2 cimientos, donde dice que no importa el tipo de hombre, para todos los hombres van a venir ríos fuertes, vientos fuertes, pero la diferencia es el fundamento, ¿no? Lo que son nuestras raíces, lo que son nuestros valores, lo que es nuestros principios que verdaderamente nos sostienen o nos han sostenido a lo largo de un tiempo, ¿no? Lo que se nos inculcó o impartió desde origen se va a ver
sí hay una herida y eso es lo que nos va a sostener, ¿no? Hay gente que sostiene su vida a base de heridas, ¿no? Hay gente que sostiene su vida a base de mentiras, hay gente que sostiene su vida a base de engaños, hay gente que sostiene su vida a base de la inmoralidad, hay gente que sostiene su vida a base del recurso de la idolatría, el dinero, ¿no? Hoy por eso, una de las cosas que más me impresionó, que hablaba nuestro pastor Jorge Corona, al cual también le mandamos un saludo, lo bendecimos, a nuestra mamá y a nuestro papá espiritual que están allá también atravesando todo este tema de la cuarentena, la familia. Gracias, les mandamos un saludo y un beso porque sabemos que han estado orando por nosotros, han estado subiendo palabra que ha sido altamente de edificación para nosotros. Y una de las cosas que hablaban es que cómo las idolatrías se han ido acabando, consumiendo a través de esta cuarentena, a través de esta pandemia, cómo la idolatría a los deportistas, la idolatría a los artistas, todos, absolutamente todas las esferas de influencia de la sociedad han estado completamente sacudidas, ¿no? Y vemos que de manera emergente, ¿no? Los únicos que han estado ahí preservando es la iglesia. Entonces, yo creo que una de las cosas que precisamente nos permiten estos desiertos es identificar o ver, ¿no? Dentro de lo valioso de Dios es ver de qué estamos hechos. Y se ve claramente que la iglesia de qué está hecha, ¿no? Wow. Tiene el motor de todo lo que es la fe, tiene precisamente toda la sustancia para poder preservar, ¿no? Las cosas. Así que yo creo que eso es parte dentro de lo valioso, ¿no? Además de poder ver, meditar, identificar para producir cambios, para traer una reforma completamente y también yo creo que para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Wow. Porque yo creo que ahí, trayendo también a memoria, me encanta mucho una de las perspectivas, ¿no? Sobre todo mencionabas del tiempo, ¿no? Cómo obtener victoria en el desierto, ¿no? Y me recuerdo, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito a toda la secuencia de las preguntas, pero quiero connotarlo porque creo que también esto saca lo mejor de nosotros, ¿no? Saca lo mejor de nosotros, saca a relucir perfectamente cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Verdaderamente, si creemos, confiamos y podemos tener el enfoque claro, preciso para poder transitar, ¿no? Y saber que lo que Dios nos ha hablado, eso es correcto, ¿no? Y el ejemplo claro serían dentro de las 12 tribus de Israel, ya para salir del desierto, o para obtener la victoria, vemos claramente que ellos, y esto es algo bien curioso, ¿no? Porque parece que es un Dios, como dice Ana, es justo, ¿no? Es justo, y parecía injusto, aparte de haber atravesado el desierto, todavía seleccionan de los príncipes de las tribus de Israel, ¿no? Nos seleccionan a 12 para ir a hacer una supervisión, ¿no? Un rastreo, una investigación ya a la tierra prometida, y regresan con el informe, y el informe de 10 de ellos era completamente adverso, ¿no? O sea, sí es la tierra prometida, sí es lo que Dios ha hablado, sí está padrísimo, genial, ¿no? Diríamos, qué cool, ¿no? Porque es la tierra donde fluye leche y miel, pero ¿saben qué? Hay unos gigantes, ¿no? Hay esto, ¿no? Y entonces creemos que pues no, porque la verdad es que somos como langostas delante de ellos, ¿no? Y vemos solamente de esos 12, vemos a dos, ¿no? A dos emblemas donde se ve que sale lo mejor de ellos, ¿no? Wow. Provenientes de tribus que sabían perfectamente lo que querían, ¿no? Y vemos ahí a Caleb y vemos ahí definitivamente a Josué, ¿no? Como estandartes para poder entrar a la tierra prometida, y ellos llegan con un informe completamente atípico. Entonces creo que también una de las cosas que hace el desierto es mostrarnos cuánta hambre y cuánta sed tenemos de ver lo que Dios nos habla. Wow, qué impresionante. Entonces podríamos decir que el desierto es importante, ¿no? Porque creo que importante es tener una perspectiva diferente, ¿no? De nosotros, o tú donde estás ahí en tu casa, poder llevar esta palabra, ¿no? Y romper, ¿no? Con lo que se está diciendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que así como el pastor daba el ejemplo de Josué y Caleb, no se dijeron, bueno, vamos a armarlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y la respuesta de la mayoría, yo creo que muchos habrán estado de acuerdo en decir, y no, mejor me quedo ahí, ¿no? Pero entonces podemos decir que el desierto es importante y, como decías, líder, es valioso, ¿no?
Entonces, sería una pregunta, ¿no? ¿El desierto produce cambios? ¿No? Y la realidad es que sí, ¿no? Pero bueno, a ver, líder, o bueno, pastor, ¿no? ¿Qué nos puede hablar, ¿no? Pero, bueno, ya nos dijo, ¿no? Un cambio, ¿no? Es ver de qué estamos hechos, sacar lo mejor de nosotros, como el ejemplo de Josué y Caleb, pero ¿qué también produce? O ¿cuál sería, ¿no? La perspectiva de Dios para nosotros en ese momento distinguir, porque también la pregunta sería, entonces, ¿un desierto es algo bueno, ¿no? Donde nosotros podemos cambiar internamente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cambios el desierto puede provocar, ¿no? ¿O para qué yo soy introducido a un desierto? Y bueno, yo creo que una de las cosas para qué o por qué somos introducidos, pues yo creo que tiene que ver mucho con el arrepentimiento, ¿no? Wow. Creo que todos, absolutamente todos necesitamos arrepentirnos. Y número dos, tiene que ver con el renovarnos. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 12:2, donde Pablo le habla a la iglesia y le está diciendo, le está determinando, dice, así que pues, hermanos míos, no os conforméis a este siglo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que trae, o para qué, es precisamente para no conformarnos. El pueblo de Israel estaba conformado con la esclavitud, ya estaba habituado. Es decir, había creado hábitos específicos, claros, donde su forma de ser se evidencia en el desierto, ¿no? Claro. Una de las características es, le reclaman a Dios, le dicen, nos has traído acá para matarnos, ¿no? De hambre y de sed, ¿no? Entonces, cuando la perspectiva era entender que el hambre y la sed que siempre tuvieron fue de Dios, ¿no? No fue de cosas naturales. Claro. Porque la realidad pues, es que ellos sí tenían el maná, a ciertos caprichos reaccionaron, vinieron las codornices, etcétera, etcétera, que podemos mencionar, ¿no? Además, como dice la Biblia, su calzado no se desgastaba, ¿no? Habían salido enriquecidos. Entonces, que la realidad es que Dios les hace ver que de lo que más han tenido hambre y sed es de Él mismo, ¿no? Wow. Es de Él mismo, porque aún teniendo todo no sabían ni qué hacer, ¿no? Es más, de no ser por Dios mismo y por un líder, ¿no? Por una cultura de liderazgo que estaba ejemplificando a Dios y dejando ver que Dios quería que recuperaran y retomaran su autoridad. Y además, que el motivo y el anhelo del corazón de Dios era volver a tener un lugar de encuentro con su pueblo. Wow, amén. O sea, porque una de las cosas más trascendentales en el desierto es, se crea un lugar de encuentro, el tabernáculo de Moisés. Entonces, mencionaba una de las prédicas pasadas, el apóstol Alejandro Silva, y él decía que el tabernáculo es un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ¿no? Entonces, creo que siempre, pues, el motivo y el anhelo del corazón de Dios siempre fue eso, tener un lugar de encuentro, ¿no? Y los motivos de los sacrificios era precisamente para que su presencia descendiera, ¿no? Y dentro de esa prédica, que se llama La Ley del Perfeccionismo, él mencionaba de lo obsesivo que parece Dios al determinar instrucciones, y precisamente el pueblo empieza a responder y se empieza a ver precisamente la capacidad de lo que Dios anhela en la tierra, ¿no? No, creo que lo que más anhela es una casa específica con ciertas medidas para poder tener encuentros continuos, ¿no? Una habitación continua para con su pueblo, para con quien quiera conocerlo, ¿no? Para quien tenga hambre y sed. Y creo que el mayor para qué que puede haber, además de renovarnos o de no estar condicionados a circunstancias, a hábitos, a personas, ¿no? Apegos, ¿no? Llamaríamos de apegos, ¿no? Claro. Ligaduras emocionales, ligaduras espirituales, ¿no? Amor al dinero, ¿no? Que cabe mencionar que el amor al dinero pues, es la raíz, ¿no? de todos los males, ¿no? Por ejemplo, la idolatría, ¿no? Que ya lo había mencionado, también nos deja ver de qué estamos hechos, nos deja ver precisamente cuáles son nuestros fundamentos, nuestras raíces, ¿no? Nuestros orígenes, y nos permite ver también el grado de iniquidad que portamos, ¿no? A mí me llama la atención la cantidad de quejas, ¿no? que mínimamente podemos identificar de manera clara, alrededor de 13 quejas en el desierto, ¿no? Que pueden ser más, ¿no? Podemos hablar de más, pero 13 puntuales que son
fundamentales donde podemos ver el grado de iniquidad que hay en una persona, ¿no? Y eso porque lo generalizó, ¿no? Podemos hablar de la rebelión de Core, podemos hablar también de la queja o del que no estaban de acuerdo con el esposo de Moisés, ¿no? Aarón y María, los hermanos, claro. Hay un sinfín que no estaban de acuerdo y me llama mucho la atención que una de las últimas es cuando pues, Moisés se enoja y golpea la peña, ¿no? Y ahí otra vez, ¿no? Y creo que en otro segmento, en otro programa habíamos tocado muy puntualmente el lugar donde estaban, lo que representaba Cádiz, que es el lugar donde la última parada en el desierto, y todo eso. Entonces, ¿para qué? Número uno, para mí sería por crear un lugar de encuentro con Dios. Dos, la necesidad de arrepentirnos y renovarnos, ¿no? Que definitivamente es parte de eso. Tres, para permitirnos mostrarnos de lo que tenemos que identificar para cambiar o que tiene que salir de nosotros. Y cuatro, pues para ver precisamente la fe, ¿no? Como habías mencionado, la fe hacia lo que Dios nos ha prometido. Amén, amén, pastor. Y wow, qué impactante, ¿no? Porque ahí, ¿no? Podemos ver de que podemos quitar, ¿no? Lo que redireccionar y reelaborar las preguntas, ¿no? Porque también podemos ver, a ver qué era lo que realmente ellos estaban necesitando, ¿no? Y la realidad, como bien mencionaba el pastor, ¿no? Era hambre y sed de Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que una de las cosas que yo también había notado en este segmento de preguntas, justamente en eso, es que muchas veces ponemos nuestra confianza en lo que hacemos y no en lo que somos, ¿no? Y justamente, como mencionaba el pastor, volvemos a los dos cimientos, ¿no? De que el desierto nos cimienta, ¿no? En realmente lo que somos. Entonces, qué valioso, ¿no? Yo te impulso ahí de que si estás tomando notas, si estás escuchándolo, escríbelo ahí en tu corazón, como dice la palabra, escríbelo en las tablas, ¿no? De tu corazón ahí, que es bien poderoso esto, ¿no? Lo que el desierto provoca en ti, ¿no? Y podemos ver en este tiempo, ¿no? Que, bueno, hay algo, hay una circunstancia, pero que identifiquemos, como decía, ¿no? Que veamos, tengamos esa perspectiva, ¿no? Un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Que no, es un lugar de encuentro con Él, ¿no? De quitar lo que nosotros creíamos que era valioso o las preguntas que tal vez le estábamos haciendo a Dios, pero realmente, a ver, estás necesitando esto, ¿no? Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Particularmente también lo ha estado haciendo conmigo, ¿no? De preguntas que uno tal vez se hace o que busca respuestas, ¿no? Pero la realidad es que en ese momento, yo me imagino, ellos salieron, no sé, adinerados o con riquezas, ¿no? Y podían tener todo, pero ¿qué era lo que realmente les estaba faltando, ¿no? Hace unos días vi una publicación que decía que el adinerado y el pobre van a la misma caja, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, qué clave, ¿no? Es eso lo que menciona Pastor de poder identificar realmente que Dios, ¿no? Es nuestro sustento, Él es nuestro refugio, y aún en el desierto, ¿no? Que perseveremos en eso, ¿no? Líder, bueno, yo les hacía la pregunta, ¿no? ¿Para qué pasamos por desiertos, ¿no? La palabra recién acerca del perseverar, ¿no? Porque justamente antes de que empecemos con esta serie de preguntas, vos hablaste y dijiste que en algunos casos algunos se quedan, ¿no? Que en algunos casos algunos, bueno, están ahí, pero porque se sienten ahí, de repente surgen quejas, surgen preguntas, o mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, o empiezan a recordar, ¿no? Lo viejo. Entonces, ¿qué me puedes hablar, líder, acerca de esa perseverancia, ¿no? En Dios, ¿no? De cómo Dios trata la perseverancia en el desierto, por así decirlo. Sí, yo creo que Dios obviamente trata esos puntos, ¿no? Y sobre todo la perseverancia, ¿no? Y creo que la perseverancia también está muy ligada acerca de nuestra identidad, ¿no? De saber quiénes somos. Yo creo que en el desierto hay también como una guerra de a ver
está en disputa en nuestro corazón. Yo creo que así como Dios anhela nuestro corazón, el enemigo obviamente también lo anhela, ¿no? Y creo que nuestro corazón, así como hablaba el pastor acerca del arrepentimiento, ¿no? que obviamente es a lo que te lleva a un desierto, yo creo que sí, obviamente también está ahí en el desierto la disputa de nuestro corazón, que eso también es lo que nos va a llevar a nosotros a perseverar, porque con el corazón nosotros creemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde el Señor va a empezar a trabajar, obviamente, con nosotros, donde está ahí expuesto el corazón, ¿no? Porque imagínate que conforme a lo que uno cree, así vive, así es su vida, ¿verdad? Yo de verdad puedo ver a los israelitas o el mismo Faraón que vio muchos milagros a través de todas las plagas que Dios envió y todo eso, vio muchos milagros y su corazón no fue cambiado, no creyó, ¿no? Y lo mismo los israelitas puedo ver, ¿no? Que ellos vieron lo sobrenatural en el desierto y como su corazón no fue transformado, no fue cambiado, entonces no pudieron ver a Dios en el desierto, no pudieron ser perseverantes, ¿no? No fueron perseverantes y como decía el pastor, ¿no? y de continuo la queja, ¿no? Pero por eso es muy importante en medio del desierto, ¿no? Nosotros somos los que escogemos, ¿no? De qué manera nosotros vamos a vivir. Y yo creo que estamos en un tiempo de decisión, ¿no? Estamos en un tiempo de celar, digamos, de estar quietos, callados, pero a la misma vez Dios está provocando eso, ¿no? O entregamos nuestro corazón o todavía lo seguimos teniendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, como me hablabas, líder, y me preguntabas acerca de la perseverancia, todo va a depender de lo que nosotros creemos y todo va a depender de cómo esté nuestro corazón. Todo va a depender de lo que hay en el corazón, porque en el corazón ahí está la identidad también. En el corazón, no solamente en el corazón está lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos convencidos, sino también de ahí nace una intimidad con Dios, ¿no? Por eso yo creo que Dios ahora más que nunca está batallando con eso, ¿no? Creo que su enfoque ahora en este desierto, en este proceso, su meta es el corazón de sus hijos, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Es muy importante que nosotros entendamos de que lo que está en disputa en nuestro corazón, porque con el corazón es lo que realmente vamos a creer, ¿no? Con el corazón es lo que realmente a donde nosotros nos vamos a trasladar, ¿no? Entonces, si el corazón es cambiado, nuestra vida va a ser cambiada y va a ser transformada, ¿no? Y imagínate que yo creo que ahí también, ¿no? Está la fe, ¿no? Como hablaba también el pastor acerca de la fe. Y yo hoy leía, ¿no? Que en tiempos de crisis, ¿no? Como Pablo también exhortaba a la iglesia y cuando él exhortaba a la iglesia de los Corintios, él decía y que lo primero que debían de hacer era examinar su fe. Si realmente ellos estaban... Exacto. Si realmente ellos estaban... Si ahora realmente ellos estaban caminando en fe. Yo creo que ahí el pueblo de Israel en el desierto no pudieron examinar ellos su corazón, no pudieron examinar su fe, ¿no? Entonces, imagínate que yo creo que Jesús, él mismo decía, ¿no? Cuando yo llegue a la tierra, en mi segunda venida, ¿hallaréis fe en las personas? Yo creo que es lo que Jesús está queriendo hallar en este momento. Porque yo creo que la fe es lo que a nosotros nos motiva todo. Porque Jesús no dijo, bueno, voy a ir por los que están orando, ¿no? Porque si no hay fe, no hay oración, ¿no? Si no hay fe, no hay amor, no hay nada, ¿no? Entonces, de verdad yo hoy podía meditar en esa palabra y yo decía, qué importante en este tiempo de crisis para perseverar
tener esa fe correcta, ¿no? Y conectarnos nuestro corazón a lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Empezar a examinar, ¿es verdadera fe lo que ahora estamos nosotros manifestando? ¿Es esa la verdadera fe, esa fe por la que va a venir Cristo, ¿no? Claro. Entonces es muy importante eso, ¿no? Direccionar al pueblo, a la gente, a que realmente pueda ahora examinar su corazón. Y si realmente ahora el líder Fabián estuvo hablando acerca muchas de las emociones en su prédica. Y es un tiempo de realmente empezar a escudriñar el corazón y empezar a examinar, así como decía el apóstol Pablo. ¿Es fe realmente? Porque si no nos vamos a quedar. Porque si no nos vamos a quedar estancados en medio del desierto. Wow, qué impresionante. Entonces, esto me recuerda, líder, a cuando menciona la Biblia, ¿no? De pasar por el fuego, y cuando habla de la hojarasca, ¿no? Y aún también del oro, ¿no? Entonces, qué impresionante. Y podríamos decir, ¿no? Que uno en un desierto, ¿no? Si lo traslada, ¿no? Pues sería algo simbólico, ¿no? Busca una salida rápida, ¿no? Busca salir. Es decir, en el desierto uno siempre busca algo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería lo correcto buscar, ¿no? Y como decías, líder, buscar realmente examinar nuestro corazón, ¿no? Para afirmar, ¿no? Afirmar ahí a tu vida, examinar tu corazón, examinar realmente, ¿no? Como mencionas, si es fe, si realmente estoy accionando de la manera correcta, si eso me lleva a perseverar, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? ¿Qué realmente se debería, ¿no? Se debería buscar. Y es purificar, ¿no? Que en nosotros haya una pureza. Y ahora, pastor, en base a esto, ¿no? Una de las cosas que también había notado, una de las preguntas, ¿no? ¿Se puede distinguir la lealtad en el desierto? Sí, definitivamente sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es que se levanta una rebelión, la rebelión de Core, porque no estaban de acuerdo con quién era el líder. Entonces sí, definitivamente un desierto definitivamente nos deja ver la lealtad, nos deja ver al manto al que sirves, nos deja ver que un desierto, mucha gente pretende creer que se salta desiertos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que luego escribe, no, estoy en mi nueva temporada, ¿no? Y solo porque se cambió de iglesia, solo porque se cambió de ministerio, pero a lo mejor se salió o se fue de ese ministerio porque se estaba saltando un proceso. Pero no está entrando en una nueva temporada, lo que está haciendo es darle vueltas al desierto. Y eso es lo que pasó justamente al pueblo de Israel. Ellos daban vueltas, dieron vueltas y fueron conociendo diferentes lugares donde acampaban, donde acampaban porque hacían tabernáculo, ahí se establecía el tabernáculo. Y la característica era que salía una columna de nube y una columna de fuego por la noche y por la mañana, y era lo que los daba direccionamiento. Wow. Pero no necesariamente Dios estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, porque él sabía perfectamente que ese desierto se cruzaba en 40 días, no 40 años. Entonces, wow. ¿Qué sucede cuando te hablo de liderazgo? Cuando la lealtad se quiebra, cuando inmediatamente buscas otro manto. Entonces hay gente dentro de la iglesia que está buscando otros mantos, donde refugiarse, donde sentirse protegidos. Por eso es que un sedicioso, un rebelde, una de las características que tiene es que crea tiene sembrada en la rebelión, pero busca aliados para fomentar su rebelión, porque no es capaz, el rebelde nunca es capaz de llevarla de frente, sino que busca aliados, y entonces siempre se encubre detrás de otros su rebelión. Entonces puede haber palabra inclusive y se encubre, ¿no? Podemos ver que Satanás usa la palabra de Dios, ¿no? O sea, el que alguien la use no garantiza obligadamente que esa persona es recta, que esa persona es buena, que esa persona es sana, que esa persona viene de parte de Dios. Entonces, yo veo todavía en el desierto precisamente se arraiga la confianza y se ve perfectamente
qué hay en el corazón de esa Ana, ¿no? ¿Qué hay verdaderamente? Lo puro, lo honesto, ¿no? La Biblia dice, me encanta también mucho como dice Pablo, y haciendo memoria también de lo que dice Analía, ¿no? Dice, en esto pensad, en todo lo que es honesto, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Entonces, también dice en Filipenses, y déjame buscártelo porque eso es muy hermoso como habla, ¿no? En Filipenses, acerca de cuando hablamos de esa etapa de desierto, ¿no? Dice, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido y han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjate bien, lo que a él sucedía era para hacer progresar el Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aprender que Pablo aprendió a vivir presiones, aprendió a estar ahí, aprendió a, no digo que a disfrutarlas, pero aprendió a disfrutar al Señor dentro de ellas, de tal manera que también como José, vemos que ahí, dentro de la misma prisión, él vive una etapa muy importante, ¿no? Se interrumpió el programa. ¿Qué tienes ahí, un mensaje? Ahí está, era que se regresó. Y José empieza a ¿cómo se llama? A ser un administrador dentro de la prisión, ¿no? Fíjate bien que mientras que estaba en el hoyo y mientras que estaba siendo vendido, porque sus hermanos lo habían entregado, en ese momento él tenía incertidumbre, su corazón todavía no estaba preparado. Él sí sabía que Dios, a través de su papá, le había regalado la túnica, ¿no? Sí. Pero, ojo, en ese momento su corazón no sabía hacia dónde. Poco a poco, conforme fue siendo procesado, purificado, trabajado, afirmado, empoderado, llega el momento en que está en la prisión y él ya está seguro. Wow. Él ya era un hombre seguro, él ya era un hombre que sabía, número uno, tener dominio propio. Wow. Porque estaba en pleno dominio. Él era el que administraba la prisión. Por eso es que el carcelero le da la recomendación, ¿no? Claro, sí. ¿A quiénes? A los que estaban ahí, consulten con José. Y después de que sale el panadero y el copero, y van con Faraón, ¿no? Entonces, ahí se disipan las cosas y entonces se resuelve perfectamente el problema de los sueños. Pero José estaba perfectamente alineado, él estaba tranquilo, estaba seguro, él no estaba cobardado, él ya estaba escuchando la voz de Dios. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante, pues, es comprender que sí, ¿no? La lealtad es fundamental y la lealtad es basada en la confianza, la lealtad es aceptar a veces al líder que Dios puso. Porque Dios no cambió el líder, déjame decir. Dios no cambia el líder. La gente es la que cambia líderes. El pueblo, el desleal, el que no quiere obediencia, el que no quiere ser trabajado en el orgullo, la soberbia, la altivez, el que no quiere despojarse de sus malos hábitos, el que dice, no, es que ya no me siento cómodo, el que cubre sus pecados, ¿no? Encubre sus debilidades, ¿no? Cuando la Biblia dice lo contrario, que el poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces, ese encubrir de pecados, ese encubrir de debilidades, pues definitivamente creen deslealtad, ¿no? Y los desiertos definitivamente que van en una empresa. Si la empresa está a punto de crisis, hay gente que renuncia antes de que la empresa se vaya. ¿Se ve quién se va? ¿No? En un problema financiero en la familia. Claro. Se ve el genuino amor de un hijo hacia un padre, el genuino amor de una esposa hacia un esposo, una esposa hacia una esposa, ¿no? Se ve la lealtad, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando el cónyuge o la cónyuge no están no están atravesando su mejor etapa en su carácter, están pues están en una prisión, ¿no? Una prisión, están en un trabajo personal de crecimiento. Claro. Y a lo mejor otra persona se incomoda porque no puede vivir o compartir esa etapa con el cónyuge. Y entonces opta por mejor irse, ¿no? Claro. Abandonar. Y entonces
en vez de ser un aliado, ¿no? En vez de ser una persona que está para ayudar, ¿no? Que está para entrar en el proceso de la voluntad de Dios, de ser un embajador, ¿no? De ser un ministro de reconciliación, ¿no? De estar ahí como para poder edificar, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es muy importante, cómo están las cosas, ¿no? Así que yo creo que sí, en ese aspecto, pues definitivamente la lealtad es algo que se va a exponer en un desierto, ¿no? Yo lo veo en Jesús, ¿no? Yo lo veo en Jesús, porque de repente llega Jesús y está ahí y le dice, si tú eres hijo de Dios, ¿no? Claro. Entonces la lealtad, ¿hacia quién era? ¿Hacia la posición? ¿Hacia el Padre? O en este caso se la terminaba entregando, ¿no? Si tú postrado me adorares todo esto, yo te lo voy a entregar. Claro. Estamos hablando de lealtad, porque la palabra adorar o adoración tiene su raíz en una palabra griega que significa proskuneo. Y proskuneo significa como el perro, ¿no? Que lame la mano de su amo. Entonces, parte de la adoración, y dentro del desierto que te hablaba del tabernáculo, se levanta ese tabernáculo para levantar una adoración. Entonces, era precisamente para fomentar la lealtad, ¿no? Tal cual. La lealtad, y curiosamente todos los diseños Dios se los baja al líder que no quería. ¿No? Entonces, la forma de trabajar, etcétera, todo eso pues, es un parte de diseños, y la lealtad se ve notoria, ¿no? Se ve claramente la lealtad de Dios con su pueblo, porque se cumple verdaderamente la palabra con Abraham, ¿no? Se cumplió verdaderamente. Yo te haré, yo te bendeciré, ¿no? Era un pueblo altamente rico. Entonces, yo creo que sí, definitivamente la lealtad es algo que se va a exponer en un desierto, ¿no? Wow. Entonces, creo que no nos debemos de rendir a otros dioses, número uno, porque se rindieron al becerro de oro, que hablábamos hace 8 días, ¿no? Dos, querían cambiar líderes, ¿no? Y se rindieron a otro tipo de idolatrías también, ¿no? Entonces, se rindieron al hambre, ¿no? Y podemos ver que Jesús dice, no, pues no solo de pan y agua vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de mi boca. Wow, qué impactante. Esto me recuerda, es una película muy vieja, ¿no? Pero hablando así como el perro que lame la mano, ¿no? De su amo. Particularmente en esta película mencionaban que después tenían que corroborar, a ver, era un dueño que había abandonado a su perro por maltrato, y luego tiene otro dueño el perro, ¿no? Donde lo cuida, le da cariño, y bueno, claramente el perro era leal, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguían cuál era su dueño? Y bueno, cuál el perro lo adoraba, ¿no? Entonces, ahí vemos bien en claro la lealtad, y se conectan a ser perseverantes, ¿no? Exacto. Porque, sí, bueno, estoy contigo, ¿no? Estoy contigo, no importa la circunstancia, bueno, y es esa perspectiva, ¿no? Donde nosotros tenemos que capturar. Entonces, podemos decir que en el desierto uno aprende, ¿no? Uno puede aprender. Entonces, líder, ¿no? De todo esto, ¿no? De la perseverancia, de la lealtad, sobre todas las cosas, de no rendirnos a otras cosas. En tu experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que pudiste aprender, ¿no? ¿Qué cosas has cimentado, ¿no? Como recién mencionábamos, el Señor en tu corazón, ¿no? En un desierto, ¿no? ¿Qué es lo que, eso, wow, dijiste, esto yo aprendí y dejó una marca, ¿no? En mi corazón, de parte de Dios? Lo primero que aprendí, que en un desierto no hay atajos. Yo creo que no hay atajos. Wow. Y segundo, es que todo desierto tiene un requerimiento. Yo creo de que es importante nuestro accionar y de que haya cambios. Esa es la manera de poder entrar en un desierto entendidos en hacia dónde estamos nosotros caminando. Porque si yo no estoy entendiendo hacia dónde voy y no colaboro con eso, me voy a encontrar estacionado, y como decía el pastor, dando vueltas 40 años en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender de que un proceso es un proceso, no hay atajos para eso. Tiene sí un periodo, no es para siempre.
termina en algún momento y eso va a depender de nosotros, ¿no? Y como te hablaba y te decía de que tiene un requerimiento, y sí, yo creo que sí, tiene un requerimiento que el proceso, cualquier proceso que nosotros tengamos que vivir, que pasar, va a poner demanda sobre nosotros, ¿no? Tiene un requerimiento porque va a depender mucho de nuestro accionar, va a depender mucho de nuestros cambios, de qué cambios nosotros vamos a ejecutar dentro de ese proceso. Entonces, sí podemos evitar, en 40 años lo podemos evitar, podemos evitar 40 años en un proceso, todo va a depender mucho de nosotros. Yo creo que es así. Yo, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Justamente en este momento, ¿no? Que sí, yo creo que hay mucha gente conmovida, pero se va a ver. Yo creo que se va a ver porque puede ser que mucha gente pueda estar siendo tocada en este momento, pero no cambiada. Entonces, al finalizar este proceso, se va a ver, ¿no? Se va a ver realmente quién realmente estuvo dispuesto a entregar su voluntad, a empezar a entrar en orden en su vida, quién realmente está dispuesto a entender, ¿no? de que este proceso requiere y nos pone una demanda a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Entonces, ahora es el momento de saber de que Dios obviamente nos quiere entregar una victoria, hay una bendición que nos espera, y todo lo que conlleva este proceso, que es de mucha ganancia para nosotros porque te forja el carácter, porque uno deja que el Señor trabaje en su corazón, en áreas personales bien fuertes, bien intensas, y lo más hermoso y creo que es lo principal es conocer el corazón de Dios, porque creo que en eso está nuestra completa paz, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Podemos perder amigos, podemos perder, no sé, familia, perder trabajo, pero pierdo un amigo, Dios está conmigo. Pierdo mi familia, Dios está conmigo. Pierdo un trabajo, Dios está conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que un proceso nos lleva a conocer, obviamente, el corazón de Dios, y eso es lo que nos va a llevar a transitar en paz y en confianza, ¿no? Este periodo de tiempo, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que es importante no enfocarnos en eso, ¿no? Podemos hacer de que a donde Dios nos lleve después de todo esto no se haga eterno, no caminemos por una eternidad dentro del desierto. Y saber que, líder, yo hoy justamente estaba leyendo acerca de las piedras preciosas, acerca de los diamantes, y yo veía, ¿no? cómo es el proceso, ¿no? Para que se genere un diamante. Y veía, ¿no? cómo es tan valioso, ¿no? Y cuánto dinero cuesta, ¿no? Comprar un diamante. Pero es un proceso largo, ¿no? Uno puede ver que parece una piedra, una roca común, pero adentro, en lo interno, es tan poderoso y es tan valioso. Y el diamante se hace y se funde por medio de tanta presión, ¿no? Yo creo que el mismo diamante está dentro de un desierto porque se funde a través de una presión de calor impresionante. Y no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. No, pasa un periodo de tiempo porque es un procesamiento. Y tenemos que entender eso, ¿no? Que son etapas que tiene también un proceso. Y un proceso no es igual a otro, ¿no? Como yo decía al principio, un proceso siempre está conectado a un llamado y a un propósito. Entonces, no podemos comparar mi proceso con tu proceso o tu proceso con el del pastor, ¿no? Son propósitos diferentes, llamados diferentes. Y entonces saber entender, ¿no? de que sí vamos a ver la ganancia, vamos a ver la victoria,
pero es un día a día, y el trabajar y el soportar y el resistir y el aguantar, ¿no? Para poder ver el fruto, ¿no? Del proceso. Amén, líder. Qué impactante todo esto, ¿no? Como le mencionábamos la vez pasada, todos recibimos, y sí, estoy recibiendo mucho, ¿no? De eso, porque sí, claramente, justamente el día de ayer en la noche hablaba con una persona y yo le mencionaba, ¿no? Porque puede estar atravesando una circunstancia, una crisis, seguro que ahora nos está viendo, que le mando un fuerte saludo, y yo le decía, ¿no? Seguramente ahora lo recordará, yo le preguntaba, a ver, estás buscando, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta ahora, no? Señor, dame esto porque ay, lo estoy necesitando, mi cuerpo lo está padeciendo, pero a ver, luego de que tengas eso, ¿no? ¿A dónde vas a ir después? Entonces, qué impresionante cómo el desierto nos lleva a nosotros, y en base a todo lo que nos mencionaste, líder, nos mencionó Pastor, es poder reelaborar nuestras preguntas a Dios, o en todo caso la respuesta, ¿no? Porque en un desierto, y ahí está el proceso, como mencionabas, ¿no? De querer una salida ya rápido, pero la realidad es que se necesita, y qué importante es valorar, y como decíamos al comienzo, de no menospreciar que en un desierto Dios nos está procesando y va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces ahora la pregunta sería, ¿no? Ahí, Pastor, ¿no? Cuando mencionó y dijo que enviaron, ¿no? a capitanes, eran capitanes, ¿no? Los que fueron a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, vinieron y ellos no habían cambiado la perspectiva. Entonces, hubo solamente 2 personas, ¿no? Que dijeron, bueno, ahí. Entonces, ¿qué nos puede mencionar? Porque luego de eso vemos que llegaron a la victoria, ¿no? Entonces, como para ir, ¿no? Ahora ya identificamos todo esto. Ahora, ¿cómo hago para obtener la victoria? Entonces, ¿qué fue lo que en esas personas cambiaron la perspectiva de poder decir, bueno, no, acá vamos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, después de distinguir todo, de ver que hay un desierto, poder decir, bueno, esta es la salida, ¿no? Este es el lugar de salida? Porque yo creo que la mayoría en un momento dice, tiene que haber una salida, como mencionaba Liderana, es temporal. Entonces, ¿cuál se podría decir que es la salida al desierto? La salida del desierto. Bueno, quiero afirmar esto primeramente, que la rebelión o sea, sí, evidentemente por fe y esperanza entendemos que el desierto es temporal, pero tenemos que afirmar y tenemos que decirlo, y esto puede ser algo contradictorio para muchos, ¿no? Porque aunque está la misericordia de Dios, el amor de Dios, y estamos hablando del proceso del perfeccionismo, pero el que es rebelde conscientemente, es decir, el que cae por conciencia o por pecado deliberado, abierto, consciente, a pesar de que ya su conciencia puede distinguir lo que está mal delante de Dios, ya no hay omisión en ese aspecto, que ya entonces elige el camino de rebelión, elige el camino de maldad, elige quedarse atrapado en eso. Su lugar de habitación es el desierto. Por eso podemos ver que Moisés no sale, se queda, y dice que entonces varios ancianos se quedan ahí en el desierto y mueren ahí. Entonces tenemos que entender que es un lugar, y se cumple, como te decía, el Salmo donde ratifica que el rebelde habita en tierra seca. Por eso hay muchas personas que dicen, bueno, es que no veo cambios, no veo esto, no veo lo otro. No, es que tienes que permitir que alguien trate con tu rebelión. ¿Cómo podemos identificar la rebelión? La podemos identificar de varias maneras. Número 1, la podemos identificar por cuán separado estás de Dios en tu diario vivir. Independencia, ¿no? Uno de los aspectos que mencionaba Fabián en su prédica el domingo, que se la recomiendo, que hablábamos de la visión del arrepentimiento para los tiempos finales, era que todo aquello que no ha sido renovado o ha cambiado, pues sería arrancado de parte de Dios, ¿no? Claro. Pero aquello que lleva fruto, eso permanece, ¿no? Hablando de la perseverancia. Entonces,
qué importante es poder distinguir que sí nosotros necesitamos trabajar esa área, limpiarnos de esa área. La salida número 1 es limpieza, enfoque, santificación. Debemos de estar metidos en ese asunto precisamente para poder salir de ahí, porque la rebelión nos va a dejar habitando en ese lugar. Y mientras que precisamente hay otros príncipes que pueden estar pensando diferente y llevándote a otra posición diferente, entonces esos son los que van y tienen la salida, pero otros se quedan ahí en esa etapa. Entonces la rebelión no nos dejará salir de ahí. Eso definitivamente que tú te imaginas la consecuencia de que Jesucristo no haya respondido o no hubiese podido responder de la manera en la que lo vemos plasmado en la palabra de Dios, en la Escritura. ¿Tú te imaginas que verdaderamente Él haya convertido las piedras en pan? ¿Tú te imaginas que verdaderamente haya llamado a los ángeles? ¿O tú te imaginas adorando al diablo? A ver, entonces, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera acontecido? Eso hubiera quedado ahí, atrapado en ese lugar. Entonces, sí es temporal, pero para quienes están buscando la promesa, para quienes están buscando salir, para quienes están buscando ser limpiados, para los que están buscando el arrepentimiento, para ellos es temporal. Para quien no lo busca, es un eterno vivir ahí. ¿No? Por eso hay gente que va a morir en el desierto, va a morir en ese problema, va a morir en esa circunstancia. Es más, antes de que se muera físicamente, vamos a ver cómo se muere espiritualmente. Se muere su esperanza, se muere la fe, se muere todo, y va a buscar sustitutos, porque la sustitución precisamente es cuando ya algo no le dio resultado. Claro. Entonces está buscando resultados, claro, a base de pequeñas prácticas, ¿no? De pequeños intentos. Por eso me encanta cómo le dice cuando ya van arrancando el proceso de que cruzan el Jordán, ¿no? Cruzan para entrar ahí, curiosamente cruzan ese mismo río y ahí le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Wow. Y sabes, una característica que hacían es que cuando se renuevan, dice la Biblia que entran y se lava primeramente el que iba a comandar, ¿no? Y entra Eleazar, que ya no era Aarón el que estaba dirigiendo, el sacerdote. Y en ese momento se lavan en el Jordán, se lavan los pies y entran. Y si se veía una señal de parte de Dios, eso significa que Dios había aprobado y avanzaban ellos. Y entonces vemos que Dios le habla y le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Pero la característica es que hemos visto mucha gente que se esfuerza, pero no guarda. Dice, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Exacto. Que yo te mando, que seas esforzado y valiente. Entonces la gente se esfuerza, en algunos casos es atrevidísima, es súper valiente, pero no logra guardar los principios, no logra guardar la renovación, no logra ejecutar. Yo escuchaba que de repente el otro día sucedió una persona que habla angustiado, se está preparando, pero era el momento para aplicar y decir, yo soy el embajador del reino de Dios, yo soy aquí el que en este momento Dios me ha dado la palabra. Si aquel o aquel persona dentro de mi familia no se quiere levantar, aquí soy yo el que va a determinar la palabra de Dios. Ninguna arma forjada, ninguna lengua se levantará. Y en ese momento es la salida. Wow. Amén. ¿No? Entonces, ¿por qué lo vemos? Porque vemos a Jonás, ¿no? Vemos a Jonás que ya no... Jonás él tenía que cambiar, pero estaban padeciendo todos los que estaban alrededor, ¿no? Y ellos se preguntaban, ¿no? En el barco, se preguntaban, bueno, ¿y por causa de quién estamos atravesando todo esto, no? Y hasta que Jonás se pone pilas, ¿no? Y dice, es por mí, aviéntenme, ¿no? Entonces, qué importante es que alguien haga lo que tiene que hacer, guardar el principio, guardar la palabra de Dios, entender que tiene que obrar la voluntad de Dios. A veces no es el problema de lo que le está pasando a los demás, es que usted se levante, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras de salir del desierto, ¿no? Otra manera de salir del desierto es cuando tú ya te renovaste. Cuando aprendes a vivir renovado continuamente, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento.
Y ahí quiero hacer yo sé que muchas veces han hablado de esto, pero esto me llama mucho la atención. Tú sabías, y un día los invito a todos a que busquen un día, me encantó hacer una búsqueda en YouTube acerca de cómo es el proceso de metamorfosis de una mariposa, y una de las características de la metamorfosis de la mariposa es que la mariposa llega un momento en el que elige un lugar. Número uno, elige un lugar. Número dos, después de que elige un lugar, en ese lugar se establece porque considera que es un lugar seguro y óptimo, y ahí empieza a tejer su propio capullo. Escucha bien esto, porque dentro de la característica de la metamorfosis, después de que es un gusano o una larva, y después lo vemos convertirse en mariposa, es porque va mudando su piel, se va quitando la piel y va cambiando internamente. Entonces, número uno, el cambio interno tiene que suceder, pero número dos, te tienes que despojar de la vieja vestidura. Pero resulta ser que la vieja vestidura es con la que hace el capullo, es con la que tiene la protección y la defensa ante todo el medio ambiente, además, que lo rodea. Entonces yo creo que un desierto, una de las maneras de salir del desierto, es cuando tú entiendes que ese desierto es el lugar de cautiverio donde Dios te mete para quitarte la vieja vestidura, para quitarte la vieja manera de vivir, despojarte de tu forma de pensar, de lo entenebrecido que puede haber estar en tu mente y tu entendimiento, pero entender que ahí mismo Dios te está protegiendo para que tú tengas cambios internos. Wow. Amén. Amén. ¿No? Amén. Qué impactante, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? Esa salida, ¿no? Porque yo, como mencionaba, pastor, sé valiente, ¿no? Pero qué importante es guardar, ¿no? Entonces, para ir, ya que fuimos, ¿no? Cerrando todo esto, y de verdad damos gracias a Dios y al Espíritu, ¿no? Porque de verdad, qué importante es estar cimentados, ¿no? En el lugar correcto, qué importante es estar afirmados. Y ahora en esto de guardar, ¿no? Líder, ¿podemos aprender obediencia en el desierto? Porque creo que ahí es una manera muy, muy particular de reflejar la verdadera obediencia, ¿no? Ahí yo creo que es lo que debemos obedecer como punto principal, ¿no? Como para pasar ese proceso realmente guardando la palabra, como decía el pastor, ¿no? amén, líder. Esto me recuerda ahora, ya para ir finalizando, ¿no? En las guerras, ¿no? El nivel también de lealtad, ¿no? Que es hasta la muerte, ¿no? Entonces, Exacto. para cerrar, pastor, ¿no? ¿Qué modelo, ¿no? Podemos tomar, ¿no? De decir, wow, ¿no? Aún perseveró, ¿no? De perseverancia, de lealtad, aún en la circunstancia. A ver, otra vez, quiero volver a entender tu pregunta. O sea, ¿qué modelo? ¿A qué persona? ¿A qué persona? Bueno, antes de ir hacia esa pregunta de qué modelo, quisiera añadir un punto importante también respecto a lo que mencionaba Ana y también conectándose a tu pregunta, ¿no? Creo que lo más importante es ser imitadores de Cristo. Creo que ese es el modelo de Jesús, ¿no? Todos debemos de tener claramente identificado quién es Cristo. Si no hay una identificación clara, una revelación clara de quién es Cristo, definitivamente nosotros no vamos a saber hacia dónde direccionarnos. Podemos ir hacia las promesas, pero nosotros no vamos a tener la madurez ni el carácter para poder sostenerlo. Y esto es una tipología muy importante, porque quería mencionarte esto. Mira, el egocentrismo muchas veces también es impulsado a través de ciertas formas de poder crear optimismo en la gente. A ver, y ahí es donde tenemos que separar dos cosas. La fe no es optimismo. Mayormente entendemos que la fe es un optimismo, pero la fe no es optimismo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe nos permite tomar ciudades, ¿no? La fe, y uno puede ser optimista, pero está comprobado que las emociones hasta cierto punto van a venir hacia abajo, van a menguar. Por eso quiero llevar esto de una manera muy interesante para que se pueda entender. Porque, por ejemplo, el gozo y la alegría no son lo mismo. La alegría viene y nace, es un sentimiento y es una emoción que se dispara dentro de nosotros y que nos permite, y que esta siempre es nutrida cuando viene o es estimulada por factores externos. Llego yo y te digo, mira, Sam, te regalo mi teléfono. Te regalo, mira, te doy este obsequio. Ana, mira, te voy a dar esto, ¿no? Y en ese momento uno se alegra, y eso nutre una condición en nuestro corazón. Todos necesitamos alegrarnos, ¿no? Y eso es parte importante para los adoradores y los que son aquellos que se han levantado en adoración este tiempo, tienen que alegrarse, ¿no? Dice, alegraos, ¿no? Entonces, eso significa que Dios nos va a estimular por cuestiones externas, y en ese momento va a surgir la alegría, ¿no? A un niño le das un chupetín y se alegra, pero te das cuenta que cuando se terminó, ¿no? O cuando se distrajo, o cuando se acabó la euforia por ese objeto o por aquello que te estimuló externamente, pues en ese momento la alegría menguó. No podemos permanecer alegres, porque es una emoción. Entonces, ¿qué sí nos edifica también, además de la alegría? El gozo. El gozo, ¿qué es el gozo? El gozo es la capacidad de permanecer en contentamiento a pesar de las circunstancias. O es permanecer en contentamiento con lo que hay, con lo que se vive por encima de las circunstancias. Eso es gozo, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos modela Jesús es precisamente eso, ¿no? Que él, a pesar de que estaba atravesando por diferentes circunstancias, dice, pues, o sea, no te sorprendas, ¿no? Pues esto tenía que vivirlo, pero aún así él oró y dijo, Padre, si es tu voluntad, haz de mí que pase esta copa. Claro. Si es tu voluntad. Entonces, él fue adquiriendo gozo en su corazón, lo cual lo llevó a atravesar, creo que es uno de los factores fundamentales dentro del reino de Dios. Por eso es que el reino es justicia, paz y gozo, y el gozo fue un elemento fundamental para que Jesucristo, en el trayecto hacia la cruz, pudiese lograr y ejecutar la promesa del Padre hacia con nosotros, ¿no? Entonces, quiero hablar de esto porque que dentro del formato del optimismo de la fe, hoy vemos un sinfín de formas diversas de anunciar la palabra de Dios, y muchas de ellas pueden ser muy optimistas, otras muy deprimentes. Entonces hay que adquirir un balance, ¿no? Para lo que usted está escuchando, para lo que usted está tratando de adquirir, ¿no? Por eso es que es bien importante honrar el manto al cual usted se conecta. Amén. Porque siempre buscamos crear un balance exacto. Entonces, para no desviarme tanto de la pregunta, el egocentrismo, ¿no? Puede ser un modelo. Por eso es que podemos ver en las tentaciones que una característica era la vanagloria. Wow. Hay gente que se llena de la vanagloria. Mira, he estado también y creo que también te tocó a ti. Estar como depende en lugares donde de repente se impulsa mucho a la gente en su liderazgo, y yo decidimos un montón de campañas optimistas, ¿no? Vemos canales de Facebook, ¿no? o plataformas de páginas de Facebook, ¿no? De ser millonario, ¿no? Y aléjate de todos, y parece como que hay cosas que parecen que son muy de Dios, ¿no? Pero hay cosas que verdaderamente, si tú no tienes el balance, no tienes el estudio, no has estado guardando la palabra, hay cosas que de plano lo van a sacar de ese lugar y lo van a llenar de la vanagloria, y usted va a creer que Dios lo está respaldando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lograron los impíos riqueza? ¿No? Entonces, el egocentrismo es un modelo que no debemos de seguir. ¿Por qué? Quiero darte este principio muy importante.
¿De dónde lo saqué? Un día leyendo un libro de nuestro apóstol y haciendo referencia a 2 de Timoteo capítulo 3, que te lo quiero leer, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, esto no era algo que digamos, wow, ¿no? Claro. Fíjese bien, porque hablábamos hace 8 días de que hay familias que ahorita se están posicionando y que son los que están generando toda esta situación, ¿no? Y que son los que tienen el poder aún sobre naciones, sobre presidentes, los dirigen, ¿no? Sí. Y fíjate lo que dice el versículo número 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, Wow. ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, que no los pueden detener, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Número 1, ¿cómo podemos salir, ¿no? ¿Cuál es el modelo a seguir? Número 1, esto evítalo. Esto evita. Pero antes de que lo evites en el prójimo, evítalo en ti. Amén. Importante. Es que es lo más importante, porque muchas veces tercerizamos la palabra, ¿no? Wow. Y en ese momento tendemos a crear un legalismo, un formato de regla, pero nunca te inspeccionas. Ya como decían, examínate a ti mismo, ¿no? Examínate, autoevalúate, conéctate con lo que Dios está hablando. Y entonces, fíjate bien cómo dice a estos evita. Entonces, ¿qué es el egocentrismo? Toda persona centrada en sí mismo es un ser también en proceso, Wow. pero de desintegración. Es decir, cada vez llega a ser menos capaz de hacer algo. Se está desintegrando. Por eso es que es evidente que el rebelde habitará en tierra seca. Entonces, no podemos seguir. La salida, ¿no? Tener un modelo de alguien es no centrarnos en un egocéntrico. Pero antes de no centrarnos en alguien que es orgulloso, egocéntrico, egoísta, altivo, soberbio, perfeccionista, avaro, ¿no? Vanidoso, etcétera, y como dice todo lo que acabamos de leer, antes de entrarnos, primero inspecciónate a ti mismo, ¿no? Todo te evalúate de no estar en ese lugar. Pero necesita un amplio conocimiento, porque luego la gente cataloga de manera muy simple. Y al no tener discernimiento, no puede evaluar verdaderamente la condición del corazón, ¿no? Entonces tampoco quiero crear o fomentar que se tiene que alejar la gente nada más por alejarse, ¿no? Como dice aquí, a esto se evita, ¿no? Quiero que sea sabio, quiero que sea sensato, quiero que lo reciba con madurez, con capacidad, que se deje edificar, pero sí evite esos modelos, evitar esos modelos, ¿no? Por ejemplo, la gente ahorita, pues, hay mucha gente y quiero aclarar esto, no es por una tendencia política ni es porque uno tenga una preferencia de algún partido, no en lo más mínimo, pero hoy esta preferencia de un modelo nos puede dar lugar a una idolatría, ¿no? Entonces, a ver, ¿vemos la protección de Dios o simplemente le aplaudimos a Fernández? ¿No? Vemos los millones de creyentes en Argentina que están orando, que han estado clamando, que han estado intercediendo. Hubo 2 días de convocación nacional a la oración. Hay grupos todavía, es una de las naciones más ricas en cantidad de personas cristianas, donde se ha visto que el catolicismo ha empezado a tener una fuerte descendencia después de que era un país altamente católico, sí, y que aún la misma nación, la misma soberanía nacional respalda el catolicismo como único culto o credo habilitado. Entonces, a ver, ¿a quién estamos aplaudiendo esto, no? ¿A un hombre o estamos viendo que hay hombres arrepintiéndose? ¿O estamos viendo que hay una humildad? Entonces creo que el modelo es muy importante. Creo que esa pregunta es clave, letal con lo que acabas de decir, ¿no? Y creo que también evidentemente hay un proceso de desintegración de lo que tiene que suceder aquí en Argentina con el corazón de los hombres, y creo que a nivel mundial. Entonces, para resumir, el modelo de Jesús creo que sería el mejor formato, pero tiene que pasar por una estricta revelación de todas las cosas, ¿no? Porque
Por ejemplo, creo que el balance es el temor de Dios, ¿no? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y muchas veces la gente exige amor donde Dios está aborreciendo cosas. Entonces creo que es muy importante evaluar verdaderamente cuando hablamos de amor. Hay gente que habla de amor porque no se le da el plato a alguien, ¿no? Y creo que eso sí se tiene que ayudar, creo que eso sí, pero eso no cambia la condición. Darle el plato a alguien no le cambia la condición del corazón a un hombre o a una mujer. Sí es necesario hacerlo, sí es necesario que lo hagamos, pero eso no cambia. Entonces, creo que si necesitamos verdaderamente una salida, una victoria en el desierto, definitivamente lo que decía Analía es el cambio profundo del corazón, el cambio intenso, el desarraigar. Y creo que el arrepentimiento es la llave, ¿no? Como decía Fabián, es la llave para las bendiciones de Dios. El arrepentimiento es precisamente la característica más importante del reino de Dios. Por eso Jesús llegó, dijo, arrepentíos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Lo dijo a la antesala del desierto y Jesús sí lo dijo después, ¿no? Jesucristo al comienzo de su ministerio. Entonces creo que es muy importante entender que tú te imaginas, él sale del desierto y dice que él vuelve en el poder del Espíritu y lo primero que hace es predicar, ¿no? Dice arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Entonces qué importante es entender que para poder ver el reino de Dios, para poder entrar, para poder recibir la llenura del Espíritu, precisamente el modelo es arrepentirnos, es cambiar totalmente nuestros caminos, nuestras conducciones, nuestros principios, nuestros valores, nuestra integridad, ¿no? Tenemos que aumentarla, tenemos que ser los mismos en lo oculto, en lo privado, en lo público. Tenemos que manejarnos correctamente ante la crítica, la ofensa o el halago. Amén. Creo que eso es muy importante y eso es madurez y eso es parte de lo que trae el arrepentimiento. Así que creo que ese es el modelo exacto, ¿no? Un modelo exacto, porque la gente podría declinar y decir, bueno, pues que la iglesia ahora le dé de comer a todos los pobres, ¿no? Y ponle, lo hacemos. Pero si no cambia a nadie. Exacto. Al rato después, ¿qué nos van a decir? ¿Seguiremos siendo chantas? ¿Seguiremos siendo aquellos que robamos, por así decirlo? ¿Que engañamos, que mentimos, que pervertimos a las naciones o que a los pueblos, a las personas, a las familias? Yo creo que es muy importante tener un objetivo claro en ese modelo y es precisamente el cambio del corazón. Amén, pastor. Así que muchísimas gracias, de verdad, para toda la audiencia. De verdad que esto es más rico que el pan, ¿no? que el agua, porque he visto mucho eso, ¿no? He visto muchos comentarios y muchas publicaciones donde está la iglesia, donde están los pastores, pero hasta así mismo, ¿no? Uno puede pedirle cosas a Dios, pero lo importante es la transformación del corazón. Y hace unas semanas yo te hablaba, cuando hablaba del arrepentimiento, les hablaba y les mencionaba que Dios busca un órgano apto, y ese órgano apto es el corazón, para que Él lo transforme, para que Él sea como un cirujano, ¿no? Que requiere de un proceso, ¿no? Requiere de un proceso y donde nosotros tenemos que decir, bueno, sí, Señor, ¿no? Amén, un reconocer. Así que les voy a pedir, ¿no? Para que ya podamos finalizar y podamos orar por ti, podamos cerrar, ¿no? Hacer una oración para, si eres creyente, si eres discípulo, si aún eres inconverso. Yo sé que esto ha impactado tu vida, ha impactado tu corazón, así que le voy a pedir, pastor, para que podamos orar por esas personas. Sí, yo creo que es el tiempo más importante para poder cambiar nuestro corazón, para volvernos hombres conforme al corazón de Dios. Amén. Creo que definitivamente es la temporada, la circunstancia, está todo de por medio para volvernos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así que extiende tus manos ahí sobre la pantalla y vamos a orar, vamos a bendecirte. Padre, te damos gracias, Señor. Honramos, Señor, a tu pueblo, honramos a cada televidente, a cada persona que nos ha seguido y que se ha mantenido en la transmisión. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, declaramos, Padre,
que viene ese reconocer y examinarse del corazón. Es examinarse en lo profundo, en lo que hay internamente del corazón, Señor, para poder volvernos hombres conforme a tu corazón, Señor. Que podamos complacerte, que podamos deleitarnos en lo que tú te deleitas, que podamos amar lo que tú amas. Muéstranos lo que tú amas y transfórmanos para amar lo que tú amas, Señor. Muéstranos lo que tú aborreces, Señor. Padre, dice tu palabra que tú aborreces, Señor, y 6 cosas aborreces, Señor, y aún 7 abomina tu alma. Señor, y en esta hora muéstranos todo lo que tú aborreces, muéstranos todo aquello que te incomoda, te inconforma. Esos ayes de Cristo podamos identificarlos. Ay, Señor, ay, como decía tu palabra, ay de vosotros, ¿hasta cuándo he de soportar? Todas esas, cada una de las características que tú aborreces, muéstranos, permítenos identificar, Señor, para no caer, para no tocar lugares de ilegalidad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora levantamos a un pueblo, Señor, que ha estado trabajado y cargado, Señor. Yo declaro que se acercan a ti confiadamente, Padre, y depositan sus cargas y deciden tomar la carga de predicar el Evangelio del Reino, de predicar salvación, de llevar salvación a sus hogares, a sus familias, Señor. En esta hora, Señor, yo declaro un compromiso, que he renovado el pacto, que he renovado ese pacto, Señor, Padre, que tú has preservado, que tú has guardado, que tú has vigilado y has velado porque permanezca. Yo declaro a aquellas personas, Señor, que aún, Señor, Padre, han estado ahí aflojando, que han estado titubeando, que han estado, Señor, fríos, Señor, y tibios en esta hora. Yo declaro, Padre, Señor, que no son desventurados, Señor, que ellos no acumulan riquezas incorrectas, sino que en esta hora la verdadera riqueza la toman, Señor, y se vuelven hombres calientes, Señor, llenos del fuego de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor, porque aunque hayan acumulado tesoros, riquezas, Señor, seguirán siendo desnudos delante de ti, porque no tienen una cubierta espiritual, porque no tienen esa cobertura de parte tuya, no está tu sangre, el poder de tu sangre, y en esta hora yo activo el poder de tu sangre sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, declarando, Señor, que el poder de tu sangre en esta hora limpia, purifica, Señor, redime, Señor. Padre, en esta hora compra de vuelta, Señor, toda área, Señor, Padre, en la que ellos han estado, Señor, caminando en círculos, caminando y recorriendo, Señor, y entrando una y otra vez, Señor, en proceso, Señor. Que el poder de tu sangre en esta hora destruya todo proceso de rebelión, todo proceso, Señor, donde han estado atrapados en rebeldía, Señor. Que la rebeldía en esta hora, Padre, pueda ser identificada, traiga conciencia, Señor. Rompemos con toda conciencia cauterizada y en esta hora la conciencia se activa en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se activa ahora, Señor, y declaramos que tuya es la victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y en esta hora la recibimos por la ley de la herencia. Activamos la ley de la herencia ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La activamos ahora, Señor. La activamos ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y recibimos, Señor, esa heredad, Señor. Padre, ya no somos más esclavos, sino herederos, Señor. Ya no estamos más como niños pequeños que aunque somos herederos de todo, Señor, seguimos siendo esclavos de las cosas. Esta hora se rompe toda esclavitud emocional, mental, Señor, espiritual. Ahora quebramos, Señor, y clamamos con libertad, Abba, Padre. Ya no volvemos a estar en temor ni en esclavitud, Señor, sino que en esta hora somos y recibimos espíritu de adopción. Somos adoptados, Señor. Clamamos como hijos, Señor, y no nos vemos como extraños delante de ti, sino como hijos, Señor. Recibimos tu abrazo, recibimos tu amor, recibimos al Espíritu de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, te damos a ti la honra, a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, pastor, amén. Así que, y también aquellos inconversos, aquellos que tal vez están sintonizando por primera vez el programa, líder, le voy a pedir si puede orar por esas personas. Así que ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto y recibe esta oración. Amén, sí, ahí donde estás, quiero que repitas esta oración conmigo, esta oración de fe poderosa que te va a llevar a reconciliarte con nuestro Padre Celestial, a activar el pacto eterno con nuestro Señor. Así que ahí donde estés, extiende tu mano sobre la pantalla, cierra tus ojos conmigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Señor, por mi vida,
Padre, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, de todo aquello, Señor, que me ha llevado a vivir una vida apartada de ti. Señor, en esta hora yo entro en un orden espiritual. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que todo pacto hecho con el mundo, hecho con el enemigo, hecho conmigo mismo, en esta hora se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, en esta hora yo declaro que tú eres mi Señor. Yo te recibo en mi corazón, Señor, porque tú, Señor, has pagado un precio muy alto, Señor, para que todos mis pecados sean borrados. Padre Celestial, en esta hora yo me declaro una nueva criatura en ti. Amén. Y yo te acepto como mi Padre, como mi amigo, como ese amo, dueño de mi vida y dueño de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que damos por finalizado el programa. Muchas gracias, líder, pastor, también por poder estar aquí desde este lugar. Así que damos por finalizado y anótate ahí unos anuncios. Recuerda que los días martes a partir de las 18 horas estamos con el programa Thunder Voice, así como lo hicimos el día de hoy. Sintonízate con nosotros la próxima semana. Mañana miércoles tenemos las Casas de Paz online a partir de las 19:30 horas. Para saber cómo acceder a una casa de paz, puedes contactarte con nosotros por mensaje privado a la página del Ministerio Internacional Generación que Conquista Argentina. Déjanos un mensaje, ¿cómo hago para estar en una casa de paz? Y te vamos a dar todos los detalles. El día jueves y domingo tenemos los servicios online por medio de la página por donde tú nos estás viendo. Así que te invitamos a que te conectes con nosotros, recibas esta palabra fresca que el Señor está preparando para estos tiempos. Y si tienes en tu corazón el sentir de poder sembrar con nosotros, de poder disponer, puedes también estar mandándonos mensajes por privado a la página. Así que muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a los hijos, a cada líder, a cada familia, a cada pastor, a cada padre, a cada sacerdote, cada mujer, cada niño y cada joven que se ha conectado con nosotros el día de hoy y como lo hace toda esta semana. De verdad, hoy puedo decir y puedo distinguir que esto es rico, que esto es alimento, así que te impulsamos a que tú también desde ese lugar lo puedas valorar y lo puedas apreciar. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, buen descanso, disfruta este tiempo, disfrútalo en familia. Esto fue Thunder Voice, Voz de Trueno.